El Perú es un país extraño, como dicen, Perú es clave. Hemos tenido presidentes que duraron meses, congresos que se pelean todos los días, vacancias, protestas, corrupción, escándalos políticos que nunca terminan, que cada cierto tiempo sentimos que el país está al borde del abismo, que todo puede explotar en cualquier momento y sin embargo nunca explota. No porque seamos perfectos, no porque tengamos políticos responsables, no porque no haya errores graves. Hay algo que silenciosamente ha evitado que el Perú se descontrole por completo. Es una institución que casi nadie ve, que muchos no entienden del todo, pero que todos sienten cuando van al mercado, cuando pagan el alquiler o cuando miran el precio del dólar. Y detrás de esta institución hay un solo nombre: no es presidente, no es congresista, no hace campaña, no promete bonos ni subsidios, pero sus decisiones afectan tu sueldo, el precio del pan, el transporte, el dólar y tus ahorros. Hoy vamos a hablar de Julio Velarde, del Banco Central de Reserva del Perú, y de que por qué muchos economistas, incluso críticos del sistema, coinciden en algo. Sin él, el Perú probablemente estaría mucho peor. Julio Velarde Flores es economista, se formó en la Universidad del Pacífico y se doctoró en economía en el extranjero. Pero hay algo importante que debemos entender desde un inicio. Julio Velarde no es político, no viene de partidos, no busca popularidad. Su trabajo no es caer bien, su trabajo es tomar decisiones difíciles incluso cuando eso significa recibir críticas de todos los lados. En el año 2006, Julio Velarde asume la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú. Desde ese entonces ha trabajado con gobiernos de todo tipo: Alan García, Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte y José Guerí. Presidentes van y vienen, congresos cambian, ideologías se enfrentan, pero Velarde se queda. Y en un país como el Perú, cuando algo se mantiene casi 20 años, no es por suerte. Para entender por qué, primero hay que entender ¿qué es el Banco Central de Reserva? El BCR no es un banco como el que tú conoces, no presta dinero, no guarda tus ahorros, no te da tarjetas ni créditos. Su función principal es una sola: cuidar el valor del dinero, dicha de forma sencilla, que los precios no se disparen, que el sol no se vuelva papel sin valor, que el dólar no se descontrole, que la economía no se convierta en un caos. El BCR decide cuánta plata circula en la economía, define la tasa de interés de referencia y actúa cuando hay crisis económicas. Cuando el BCR hace bien su trabajo casi nadie lo nota, pero cuando lo hace mal todos lo pagan, sobre todo los más pobres. Y aquí llegamos al punto más importante de todo este video. El Banco Central de Reserva del Perú es autónomo por constitución. Eso significa que ningún presidente puede ordenar imprimir dinero para cumplir promesas políticas, que ningún congreso puede usar el BCR como caja chica, que las decisiones se tomen con criterios técnicos, no emocionales, mucho menos electorales. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando los políticos controlan la emisión de dinero, la historia siempre es la misma, siempre se repite: inflación descontrolada, devaluación, sueldos que ya no alcanzan, ahorros que desaparecen y la pobreza que aumenta. Julio Velarde ha defendido esta autonomía incluso cuando ha sido duramente criticado, desde sectores de izquierda que dicen que el BCR protege a las grandes capitales, desde discursos populistas que quieren un banco central subordinado al gobierno. Pero los resultados están ahí, y no es nada de teoría. Ha sido puesto a prueba varias veces. En la crisis financiera mundial del 2008 y 2009, mientras bancos quebraban en Estados Unidos y Europa, el BCR actuó rápido, bajó tasas de intereses, inyectó liquidez y evitó el pánico financiero. El Perú no salió ileso, pero cayó menos y se recuperó más rápido que muchos países de la región. Luego llegó uno de los momentos más duros de nuestra historia reciente: la pandemia del COVID-19. En 2020, una crisis sanitaria, económica y social al mismo tiempo, el BCR tomó decisiones extraordinarias. Llevó la tasa de interés a un mínimos históricos, mantuvo funcionando el sistema financiero y defendió la estabilidad del sol, mientras otros países imprimieron dinero sin control y hoy enfrentan una inflación totalmente alta. El Perú logró contener el daño y no fue perfecto, pero evitó un colapso económico. Ahora seamos claros. Esto no es nada de propaganda, nada de eso. Julio Velarde no es intocable. Tiene críticas legítimas. Se le cuestiona que el BCR sea muy conservador, que priorice la inflación sobre el empleo, que no impulse un crecimiento más agresivo. Ese debate es totalmente válido. Pero hay algo que casi nadie discute seriamente: su capacidad técnica. La discusión no es si es que sabe o no sabe, la discusión es qué modelo económico queremos como país. Y aquí es en donde
entra el tema que conecta tanto como adultos como jóvenes. Para los adultos, la estabilidad monetaria significa que sus ahorros no pierdan valor de la noche a la mañana, que su sueldo rinda, que puedan planificar. Para los jóvenes significa algo igual de importante, que no hereden un país quebrado, que pueden empezar su vida laboral sin una economía destruida, que el futuro no esté hipotecado por malas decisiones políticas. Julio Velarde no es un héroe, no es un villano, es un técnico que ha sido un punto de estabilidad en uno de los países más políticamente inestables de América Latina. Mientras la política peruana se pelea, el Banco Central ha sido el mejor ancla que ha tenido el país. Y la pregunta final no es si es que te cae bien o mal Julio Velarde, la verdadera pregunta es, y quisiera que me lo respondas en los comentarios, ¿qué pasaría si el Banco Central dejara de ser autónomo? Y la otra pregunta es, ¿estamos realmente listos para que los políticos controlen la moneda? Eso sería el verdadero debate. Y bueno, si es que te gustó este video, si es que te ayudó a entender mejor cómo funciona la economía del país, sígueme para más contenido, suscríbete, déjame tu comentario, tu like y bueno, acá en este canal estamos hablando de todo y esa es la mejor manera de apoyarme. Suscribirte, comentarme, un like. Gracias y discúlpeme por ser tan objetivo.